En el siguiente ejercicio se plantea la siguiente situación. A continuación se muestran los resultados de un estudio de los kilogramos de basura producidos en una muestra de varias familias semanalmente. Se han obtenido algunos de los datos resumidos en la siguiente tabla. Vamos a entender bien esta tabla. Entonces, primero nos muestran los kilogramos que se producen. Vemos que están en forma de intervalo. ¿Qué quiere decir esto? Que son datos agrupados y como tal representan una variable cuantitativa continua. ¿Qué quiere decir? Analicemos primero el intervalo número 1. Observemos que en esta parte el intervalo es cerrado, es una llave, y al final es un paréntesis. Esto que está diciendo que están los datos agrupados entre 1 y casi 3 sin llegar a ser 3. En el segundo, ¿qué tomaría? El 3 hasta 5 sin llegar a ser 5. En el tercero, ¿qué tomaría? El 5 hasta 7 sin llegar a ser 7. Y así sucesivamente. Aquí pues al final creo que hay un detalle y esto acá sería cerrado, ¿cierto? Sería cerrado, porque el último intervalo me representa desde 15 hasta el 17, representándolo en forma cerrada y no abierta. ¿Qué quiere decir en forma cerrada? Cerrada es que toma el valor y se utilizan estas llaves, y abierto quiere decir que no lo toma. Por lo tanto, si yo por ejemplo analizo un intervalo, digamos desde 5 hasta 7, quiere decir que en estos datos están agrupados los datos desde el 5 y de ahí hasta 7 pueden presentarse diferentes variaciones, 5.1, 5.2, etcétera. Y dependiendo de cómo sean las mediciones, si son pues muy exactas, tomaría digamos un valor decimal. Si son todavía más exactas, dos números decimales y así sucesivamente. Por lo tanto, los datos agrupados representan una cantidad de valores que están encerrados en ese intervalo. Eso es lo que hace que la variable sea continua cuando se presentan números decimales. Bueno, entonces luego siguen los kilogramos. Esta columna está vacía y me dice el X u Y, es decir, la clase o a lo que se refiere. Este sería el intervalo. Y aquí tendríamos la frecuencia absoluta, que representaría las veces que se repite este dato en cada uno de los intervalos. Pues yéndonos al contexto del problema, estamos hablando de unas familias que producen basura. Pues obviamente eso es lo que hacen todas las familias, producir basura, no, en este caso semanalmente. Entonces, interpretando, ¿qué quiere decir? Que hay 10 familias, digamos en el primer intervalo, que producen semanalmente entre 1 y 3 kilogramos de basura. Luego seguiría el 15, hay 15 familias que producen entre 3 y 7 kilogramos de basura semanalmente. Estos son los datos que nos dan o las mediciones que se hicieron. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Que llenemos la tabla de frecuencias y luego procedamos a contestar estas preguntas. Vamos a empezar entonces a hacer este ejercicio. Vamos a tomar la tabla de frecuencias y vamos a analizarla y a partir de allí empezarla a llenar. Listo. Me la traigo aquí la puedo trabajar mucho mejor. Bueno, entonces,
Como les dije, son datos continuos, variable continua agrupada. Recordemos que las variables cuantitativas se dividen generalmente en dos: discretas y continuas. Las discretas son las que se refieren a números enteros exactos y las continuas a las que se refieren números decimales, como la altura, el peso corporal. En este caso es el peso de un producido de basuras. Bueno, ¿qué es lo que tendríamos que primero encontrar? En este caso sería la clase promedio, es decir, si aquí me están diciendo que hay entre 1 y 3 kilogramos de basura que se están produciendo, entonces entre esos dos valores debe existir un promedio, y el promedio simplemente es sumar estos dos valores y dividirlos por 2, es decir, 1 más 3 dividido 2, pues aquí me daría 4, dividido 2 me daría 2. Por lo tanto, el promedio en ese intervalo sería el 2. Y lo mismo pasaría en el promedio entre el siguiente intervalo, que sería 3 más 5 dividido 2. Me quedaría 8 dividido 2 igual a 4. Entonces ahí me doy cuenta que el promedio en el intervalo está variando de 2 en 2. Ya no tengo que hacer esa operación. Entre 5 y 7 el promedio es 6, más que está variando de 2 en 2. Entre 7 y 9 el promedio es 8. Acá el promedio sería 10, 12, 14 y 16. Es el promedio de los datos, no es el promedio de las familias que producen esta cantidad de basura, no, es el promedio en el intervalo entre 1 y 3, 3 y 5, ahí está. Entonces es lo que llamamos la clase. Y esto es el intervalo como tal. Y sub i, x sub i, porque hay varios. La i corresponde a un valor particular, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, digo cuál es i3, entonces i3, siendo bien puntuales, contaría 1, 2, 3. i3 corresponde al intervalo 5,7. O si digo cuál es x sub 5, contaría 1, 2, 3, 4, 5. Correspondería al 10. Es decir, la letra o el subíndice i lo que está representando es un valor generalizado de esta variable. Bien. Entonces aquí tenemos la frecuencia, las veces que ocurre este dato. Entonces hay 10 veces que ocurre que familias botan entre 1 y 3 kilogramos, es decir, el promedio de 2. Necesitamos un promedio entre ese intervalo. Entonces ya empezaríamos a interpretar. Hay 10 familias que producen 2 kilogramos semanalmente. Hay 15 familias que producen 4 kilogramos semanalmente y así sucesivamente. Bueno. Luego vamos a hallar la frecuencia acumulada. A nosotros nos dieron la frecuencia absoluta. Este dato nos lo dieron, ya estaba medido. Entonces vamos a encontrar la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta simplemente es el acumulado de la frecuencia simple. Entonces tendríamos en el primer intervalo, pues lo único que hay acumulado es el 10. Luego empezaríamos a acumular 10 más 15, es decir, el dato anterior más el siguiente. Entonces aquí me daría 25. Luego 25 más 20 me daría 45. 45 más 25 me daría 70. Como ven, estoy desacumulando los datos que se van obteniendo. 70 más 16, 86. 86 más 12, 98. 98 más 6, 104.
y 104 más 3, 107. ¿Qué indica ese número 107? Indica la cantidad o la muestra. Si sumamos en los totales todas las frecuencias absolutas, daremos cuenta que aquí hay 107 datos, que es lo mismo que encontramos al sumar la acumulación de las frecuencias. O sea, estos dos números deben de corresponder. Listo. Ahora vamos a hallar la frecuencia relativa. La palabra relativa quiere decir que vamos a relacionar la frecuencia absoluta con otro valor. O sea, es una relación, por eso se dice relativa. Y como relación, nosotros necesitamos otro valor. Entonces, si vamos a relacionar la frecuencia absoluta, la vamos a relacionar con el total, en este caso sería 10, que es la frecuencia absoluta, sobre 107. Es decir, hay 107 valores. Con ese número es que vamos a trabajar para relacionarlo. Como el fraccionario no se puede simplificar, porque pues el 10 y el 107 no tienen un común divisor, entonces debemos expresarlo tal cual está el fraccionario. En esa forma es que se pueden representar las frecuencias relativas. Entonces aquí pondría 10 sobre 107. O también puedo poner el correspondiente valor en números decimales, haciendo pues la conversión decimal en valores decimales. Y aquí simplemente la operación me daría 0,093. Y así podría seguir poniendo todos los valores. Entonces tendría acá 15 sobre 107, 15 sobre 107, que corresponde al resultado 0,14. Entonces, para ir teniendo pues los resultados en esta vamos a una calculadora aquí, sería ir calculando la frecuencia relativa. Entonces ya tendríamos acá 20, vamos a ver, 20 dividido 107, que es el valor de la relación. Entonces esto es lo que debemos de poner acá, 0, trabajar con 3 números decimales, ¿cierto? Entonces aproximarlos. Por ejemplo, aquí sería 187. Aquí tendríamos que rectificar para saber qué números decimales obtuve ahí. Sería 15 dividido 107, para tomar 3 números decimales. Si está bien, 0,14. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer con todos los otros
valores exactamente, ir calculando la frecuencia relativa, ¿cierto? Yo me voy aquí a apresurar, lo hago aquí manualmente, 0,23, 233, 16 dividido 107, 0,15 aproximándolo, o 150, 16 dividido 107. Sí, está bien. 12 0,112. El 6 me debe dar una frecuencia relativa más pequeña, obviamente, porque es un número pequeño dividido uno más grande. Me daría 0,056 y 3 dividido 107, 0,02. Voy a terminar de llenar la tabla en este video y luego voy a hacer otro video contestando las preguntas. Vamos a hacer la frecuencia relativa acumulada. Pues lo único que tengo que hacer es ir sumando estos valores. Por lo general este dato no se utiliza mucho, se utiliza más que todo en la frecuencia absoluta, o lo que llaman la frecuencia simple acumulada. La frecuencia relativa acumulada pocas veces se utiliza. Sin embargo, pues también se puede hacer, que sería sumar el dato inmediatamente anterior con el siguiente. Entonces sería 0,093 más 0,14, .233. El primero pues no cambia porque no hay ningún acumulado. Luego el inmediatamente anterior con el siguiente, 187, 0,42 más .233, 0,653 más .150, .803 más .112, .915. Miremos que cada vez me estoy acercando al 1, claro, porque se está completando la fracción, o sea, el total me debe dar 1, 0,56, .971 más .02, .991. Ese error ahí que se produce es por los decimales que hemos estado truncando, o cuando uno hace esas aproximaciones, pero el total me debe dar 1, o un aproximado de 1, o sea, está bien el .99. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar el porcentaje. El porcentaje simplemente es típica de la frecuencia relativa por 100, algo muy simple. Entonces, .093 por 100 me daría 9,3%, ¿cierto? Aquí me daría 23,3%, aquí me daría el 42%, aquí me da el 60 y, perdón, a ver qué es que estoy haciendo es con la frecuencia relativa, es la frecuencia relativa, entonces sí, 9,3%
aquí me daría el 14%, aquí me daría el 18.7%, estamos es con este valor multiplicado por 100, aquí 23.3%, el 15%, el 11.2%, el 5.6% y el 2%. Obviamente si sumo todo esto me da el 100%. Bueno, eso es el porcentaje. Multiplicar simplemente por... Aquí hay algo interesante y es una columna adicional que es la diferencia entre el intervalo y el promedio, pero esta todavía no lo vamos a hacer porque esto se refiere a la desviación estándar. Ya, no es que esto sea la desviación estándar, sino que esta operación me va a servir más adelante para calcular la desviación estándar, pero por ahora solamente estamos analizando medidas de tendencia central, por lo tanto lo vamos pues como a dejar para el final. ¿Qué podríamos hacer aquí? A ver qué nos piden en el ejercicio. Nos piden que complete la tabla de frecuencias y otros datos que sean necesarios. Bueno, elabore los siguientes diagramas: barras, polígono de frecuencias, hojilla de frecuencias acumuladas y sectores. Bueno, entonces vamos a hacer algunos diagramas. Vamos a hacer los diagramas. Pues